Empezó siendo algo pequeño. Mi novia, Steph, se le olvidaban detalles minúsculos, cosas que habíamos hablado antes. Repetía frases, decía lo mismo una y otra vez, o me preguntaba lo mismo. Cuando empezó a olvidarse de lo que estaba haciendo o por qué le estaba haciendo, la convencí de ir al médico. Se sentía avergonzada y no quería admitirlo, pero hasta ella sabía que algo andaba mal. Los doctores dijeron que era demencia de inicio temprano. Creo que Steph tenía miedo de que yo la dejara después de que le dieron el diagnóstico. Todavía éramos jóvenes y ella sabía que yo todavía tenía toda una vida por delante. No lo dijo en voz alta, pero se notaba en su forma de comportarse. Quizá no se acordaba de su diagnóstico, pero sí se daba cuenta de que se estaba perdiendo, de que algo no estaba bien del todo. Pasaba noches llorando en mis brazos, diciendo que se sentía diferente, vacía. Nunca voy a olvidar la forma en que lo describió. Es como si alguien más estuviera viviendo mi vida y yo no tengo idea de lo que hace, comentaba entre sollozos. Fue ahí cuando empezó a alejar a la gente, a amistades, a la familia, a prácticamente cualquiera, menos a mí. En vez de trabajar, leer o pintar como antes, se quedaba encorvada en la cama, pegada al teléfono. Por un tiempo, estuvo bien. Estaba pasando por algo demasiado complicado y yo la amaba. Quería que Steph supiera que no me iba a ir a ningún lado. Total, ella era mi novia. Cuando el médico dijo que habría cambios en la personalidad, pues lo toleré. Pensé que, no importa cómo cambiara, ella iba a seguir siendo la Steph de la que me enamoré, que podría ver su verdadero yo aunque todo empeorara. Los verdaderos problemas empezaron hace unos meses, justo después de que volví del trabajo. Yo acababa de empezar a preparar la cena cuando recibí un mensaje de Steph. Sube, decía el mensaje. Apagué la estufa, y me di cuenta de que no había ido a checarla apenas llegué a casa. Había sido un día largo en el trabajo y tenía la cabeza en otra cosa. Secándome las manos, subí al dormitorio, donde normalmente la encontraba. Hola, cariño. ¿Qué pasó?, le pregunté. Pero Steph no estaba ahí. Revisé por todo el cuarto. Miré debajo de la cama, en el closet, en el baño. Pero no había rastro de ella. ¿Dónde estás?, dije con un tono más serio. Se veía que había leído el mensaje, pero no contestó. Revisé su ubicación en mi teléfono, un poco preocupado de que se hubiera salido de la casa. Una vez que la diagnosticaron, me aseguré de poder ver dónde estaba en todo momento. Steph al principio se resistía, pero en el fondo creo que sabía que era por su propio bienestar. Pasé los siguientes minutos buscando arriba, pero cuando ya no pude encontrarla, volví a la cocina. Donde fuera que estuviera, tarde o temprano saldría. Me quedé helado. La estufa se había encendido otra vez. Recordaba claramente haberla apagado. Steph, le llamé. Debía de haber estado aquí. ¿Quién más iba a encender la estufa? Pero no oí nada. Volví a sacar el teléfono y acerqué su ubicación. Los iconos casi se estaban montando uno encima del otro. No podía estar a más de unos cuantos metros. Volví a llamar su nombre, pero seguía sin respuesta. Entonces empecé a buscarla desesperado. Quizás se había salido de la casa y había dejado el teléfono en algún rincón. Eso sería todavía peor. No tendría manera de pedir ayuda. Si tan solo encontraba su celular, quizá desde ahí podría rastrearla. Decidí llamarla, nada más para ver dónde estaba. Fue entonces cuando escuché la melodía conocida saliendo desde adentro de uno de nuestros gabinetes, el que está justo al lado del fregadero. ¿Qué hace dejando eso ahí? Me quedé tieso. Cuando abrí la puerta del gabinete, esperaba ver el teléfono. Pensé que estaría en el fondo, junto a las esponjas viejas y los productos de limpieza. Pero no esperaba ver a Steph metida ahí adentro, con todas las extremidades acomodadas a ángulos raros. Su cuerpo estaba hecho un nudo y retorcido de una forma que yo nunca había visto. Hola, James. Soltó Steph, jadeando. Casi parecía que estaba emocionada de que la encontrara, como si fuera un juego. Sus ojos de vidrio se quedaron mirando más allá de mí, como si eso fuera algo que hacía cada vez más seguido cuando me hablaba. Tenía los labios curvados en una sonrisita sutil. Yo no podía ni moverme, de lo confundido que estaba. Steph no debería poder deformarse así. Cualquier adulto tendría que ser demasiado grande para caber en un espacio como ese. Y aún así, no mostraba señales de dolor, solo de gusto. Me lancé hacia ella y le abracé las mejillas con las manos. La cabeza la tenía doblada en un ángulo raro y se le escurría una línea de baba por la cara. Rápidamente se la limpié. Steph, ¿qué haces ahí adentro?
Vamos, te sacaré de aquí, le dije. Alcancé su brazo mientras la guiaba hacia afuera del gabinete, tratando de ocultar el miedo en mi voz. Steph no se quejó mientras la sacaba del espacio, como desarmando una por una las partes de su cuerpo, despacio. A medida que avanzaba, podía escuchar los crujidos de su cuerpo por haberse sentado de forma incómoda tanto tiempo. Pero Steph no mostraba dolor ni emoción. Esto estaba peor de lo que yo pensaba. Tendría que llamar al doctor Josiara esta noche para actualizar su receta. No dije nada sobre lo peligrosa que estaba siendo Steph, ni sobre cómo se podía lastimar. Estaba demasiado horrorizado como para hablar, pero Steph rompió el silencio primero. ¿Qué hay de cenar? Dijo. Su tono era tan normal, tan casual, que me tomó por sorpresa. Como si no hubiera pasado nada raro. Tal vez ni se acordaba. Iba a hacer un pollo Alfredo, tu favorito. ¿Por qué no te sientas en el sillón un rato? Puedo encender la chimenea para que estés bien calentita y a gusto. Cambiar de lugar desde el cuarto te podría venir bien. No le dije que también quería seguirla vigilando. Steph asintió y se fue hacia el sillón. Agarró una de las almohadas y se sentó en mi lugar. Era un detalle bien pequeño, pero me pegó como si me hubieran golpeado el pecho con un camión. El lugar favorito de Steph en el sillón era la parte más a la derecha. Siempre decía que ahí era más cómodo, que el relleno de las almohadas se sentía más suave. Sabía que a mí me gustaba más el lado de la derecha, y al final esas se convirtieron en las secciones que nos tocaban a los dos en el sillón. Era la primera vez que la veía sentarse en mi lado. Me repetí que no importaba, pero se sentía mal. Después de todo, Steph amaba el otro lado del sillón. Steph, cariño, ¿por qué no te sientas en el otro lado del sillón? Siempre dijiste que te gustaba más. Me gusta este lado. Respondió. Sus ojos me seguían, pero yo podía ver que miraba más allá de mí. No le reclamé. No fue hasta unas semanas después, cuando yo estaba sentado en el porche leyendo un libro con Steph, que pasó otra vez. Cuando el doctor Josiara le ajustó la medicación, pensé que las cosas iban a estar mejor. Era un día precioso y soleado, y le serví a los dos un vaso de limonada para irnos tomando mientras yo leía una de sus novelas favoritas. Como a los 15 minutos, Steph se levantó de golpe y entró a la casa sin decir una sola palabra. Pensé que iba a ir al baño y decidí quedarme donde estaba para seguir disfrutando un poco más del sol. Pasó como un minuto y luego me llegó un mensaje de ella. ¿Puedes venir a ayudarme con algo? Cerré mi libro y me fui directo adentro. La casa estaba en silencio. Tal vez está en el baño, pero cuando revisé, estaba vacío. ¿Dónde estás?, pregunté. Ven a buscarme. Mi mente se fue directo a lo que pasó hace unas semanas. Me acordé de su cuerpo hecho un nudo dentro del gabinete. No, el doctor Josiara le subió la dosis. No había forma de que pasara 2 veces, ¿verdad? Pero mi instinto me decía lo contrario. Empecé a buscar en cada lugar escondido que se me ocurría. Ya estaba por rendirme. Juro que registré toda la casa, armarios, gabinetes, hasta debajo de la cama. Estaba revolviendo en el closet de sábanas cuando escuché una carcajada desde abajo. Era suave. Sonaba como la risa de Steph de antes. Un golpe seco, cerraron una puerta. Me giré de golpe y corrí hacia abajo. Sentí que el corazón se me salía del pecho, pensando otra vez en Steph metida en el gabinete. Este juego era demasiado peligroso como para seguir. Solo cuando entré a la cocina lo vi. La estufa estaba prendida. Se me apretó la garganta al correr hacia ahí. Sabía que iba rápido, pero era como si el tiempo se hubiera doblado, como si los segundos se sintieran eternos, como minutos. Por favor que no esté Steph ahí dentro. Mis manos temblorosas agarraron el tirador y abrí la puerta del horno de golpe, y un aire caliente me dio directo en la cara. Y ahí estaba, otra vez, las extremidades acomodadas para caber adentro del horno como si fuera un rompecabezas mal armado. Solté un grito. Steph me miró con esa mirada vacía otra vez, con una sonrisita pequeña en la cara. No mostraba ninguna señal de incomodidad por el calor ni por estar deformada así. Su voz tenía una claridad sorprendente para alguien que estaba en un espacio donde no debería caber. Me encontraste. Steph, ¿qué diablos estás haciendo ahí adentro? Intenté apagar el horno antes de volver mi atención a mi novia. Sus ojos, que antes me parecían tan hermosos, ahora se veían vacíos. Una de sus piernas estaba envuelta en la base de su cuello, mientras sus dedos de los pies se asomaban con ángulos raros. Sus brazos desaparecían entre el desorden de piernas y el torso que su cuerpo se había vuelto. Estaba completamente doblada.
2 veces. Ni siquiera una contorsionista de su tamaño debería poder entrar ahí. ¿Cómo diablos lo hacía? Intenté deshacerle las extremidades enredadas, pero no había espacio. Primero tenía que sacarla del horno. Oh, no. No podía. Pensé en su piel rozando la rejilla metálica, la iba a lastimar. No me inscribí en ningún plan para sacar a mi novia de un horno caliente. La Steph que yo conocía hace un año nunca hubiera hecho algo así. ¿En qué se había convertido? Pero no había tiempo para dudar. La fui jalando despacio, asegurándome de manejarla con cuidado. Aún así, esa misma sonrisita seguía pegada en su cara. Con el crujido constante de sus articulaciones, que me hacían que el corazón se me acelerara, empezó a deshacer los nudos que se había doblado mientras yo la sacaba. Sentí que me daban ganas de vomitar. Esa noche llamé al doctor Yosiara y le conté lo que pasó con todo detalle. Me daba coraje que estuviera hablando con el doctor de Steph a sus espaldas, pero esto no era normal. Era peligroso y jodidamente aterrador. Pero en el fondo, no era solo por Steph. Necesitaba a alguien más que escuchara esta locura. Se nota que esto te está pasando factura, James. No sé qué hacer. No quiero que Steph se lastime, pero no puedo estar cuidándola todo el tiempo. Tal vez necesites considerar apoyo externo. Solo con escuchar estos incidentes me hace pensar que sus capacidades mentales han bajado muchísimo. Puede que ya esté fuera de tus posibilidades seguir cuidándola. Su propuesta sonó tentadora. Yo amaba a Steph, pero era demasiado cansado tener que explicarle las cosas una y otra vez, estar pendiente de cada movimiento y decirle que le gustaba y que no. No quería recordarle más quién era. Se sentía como si estuviera rogándole a la vida para que regresara a la Steph de antes. Pero ya estaba muerta. Aquella Steph jamás regresaría. Cuando la diagnosticaron, Steph me hizo prometer que yo la cuidaría, que no terminara en manos de desconocidos ni en una casa. Leyó historias en internet sobre cómo podían abusar de sus pacientes. Eso la asustó. Yo tenía que respetar sus deseos todo el tiempo que pudiera. Eso era lo que la Steph de antes habría querido. Lo siento, doctor. Le prometí que no lo haría. Entiendo. Eres un buen novio por respetar sus deseos, pero si se sale de control, hay recursos disponibles. Tráiganla a la oficina y hacemos algunas pruebas más. Pero no puedo decir que se pueda arreglar algo así sin profesionales. En los meses siguientes, empecé a vigilar más de cerca a Steph. Sus desapariciones se volvieron más frecuentes. Cuando podía, Steph se escabullía fuera de mi vista y me mandaba un mensaje para que fuera a buscarla. Prefería espacios pequeños, mientras más pequeños, mejor. La atrapaba intentando treparse a las rejillas de ventilación, a los lavabos, hasta una vez a lavarropas. Cada vez que la encontraba era más aterrador que la anterior, no por donde estaba escondida, sino por lo que podría haber pasado. Eventualmente se le iba a acabar la suerte y un solo movimiento mal le iba a costar la vida. Tal vez se cortaba, o se fracturaba una costilla escondiéndose en un lugar demasiado chico y perforando su pulmón. No sabía que venía, pero sabía que se estaba saliendo de control. Se sentía como traicionarla cuando al fin decidí comunicarme con lugares de residencia asistida. Pero había hecho todo lo que estaba en mis manos para mantenerla a salvo y ya no podía más. Estaba agotado. Sabía que iba a tener que sacrificar una parte de mi vida para cuidar a Steph desde que le diagnosticaron, pero me estaba pasando factura a lo grande. Me corrieron del trabajo porque ya no podía ir a la oficina a trabajar. Nunca les llamé a mis papás y rechazaba invitaciones para salir con amigos. No podía dormir sin despertarme para ver si Steph seguía a mi lado. Cada momento de mi vida giraba en torno a asegurarme de que Steph no se lastimara, alejándome al final de las personas a las que más necesitaba. Era un día húmedo de verano cuando Steph desapareció. Había pasado todo el día viendo diferentes lugares, tratando de encontrar el sitio perfecto para ella. Uno en particular me llamó la atención. Estaba cerca, el edificio se veía limpio y bien mantenido, y había profesionales en espera 24/7. Les llamé durante el día, pero no contestaron. Esa noche, Steph y yo cenamos en silencio. Apenas comía. Volvía a hacer el pollo Alfredo que tanto le gustaba esperando que le despertara el apetito. Pero creo que dejó de ser su favorito hace mucho tiempo. La vi dar mordidas lentas, con una expresión vacía mientras masticaba. Steph antes se devoraba ese platillo cuando apenas estábamos empezando a salir. Siempre decía que sabía mejor que el de cualquier restaurante, y yo respondía que era porque lo hacíamos con mucho cariño extra.
Iba a preguntarle qué tal estaba la comida cuando sonó mi teléfono. Era el lugar al que había llamado antes. Me disculpé de la mesa y salí al patio, asegurándome de poder verla a través de las ventanas mientras atendía. Les expliqué la situación y pregunté por los precios. Juro que no aparté la mirada más de unos cuantos segundos, pero cuando volví a mirar, Steph ya no estaba sentada en la mesa de la cena. Asustado, colgué rápido, diciendo que les llamaría de vuelta apenas resolviera algo urgente. Mi teléfono sonó. Ven a buscarme. Revisé toda la casa varias veces. Las llamadas y los mensajes dejaron de pasar, y ya no pude ver su ubicación en mi teléfono. Después de pasar horas buscando en cada rendija y rincón del edificio, al final decidí llamar a la policía. Revisaron casa por casa, de arriba a abajo. Buscaron en todos los lugares donde ella solía meterse antes de que la diagnosticaran con demencia, incluso en la casa donde vivía cuando era niña. Pero nadie pudo encontrarla. Se sumaron amigos y familia a la búsqueda, igual de destrozados que yo. Nunca tuve el corazón de decirle a nadie fuera de la policía los lugares donde se escondía antes de desaparecer. Sabía que era un detalle importante, pero quería que la recordaran como la hermosa Steph de la que me enamoré, no como una cáscara vacía que se iba metiendo por lugares peligrosos. Han pasado como 2 semanas desde que Steph desapareció y ya empezó a filtrarse un olor raro por toda la casa, como carne podrida. Desde que el olor empeoró, no he podido obligarme a encontrarla. Sabía que estaba aquí, dentro de la casa, porque Steph se negó a salir incluso cuando su condición empeoraba. Sabía que estaba en la sala, porque ahí es donde olía peor. Y ahora sé que está en la chimenea, porque de ahí es de donde siguen saliendo los gusanos. Nadie había revisado la chimenea. Pero también tengo miedo, me da miedo ver los restos infestados de la persona que alguna vez amé más que a nada en el mundo. Me da miedo pensar en qué estaba pasando por su cabeza cuando decidió quedarse ahí hasta su último aliento. Y ahora tengo todavía más miedo, después de recibir un mensaje de ella. Hola, James. Ven a buscarme. Ven a buscarme. Ven a buscarme. Empiezo a creer que es algo peor que la demencia.